Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy es Domingo de Ramos y bueno, es un día en mitad de las vacaciones pues para muchos de vosotros. Así que si es así, pues mis mejores deseos y descansar y celebrar estos días de primavera, ¿no? De inicio de primavera. Pero como sé que soy muy curioso, pues vamos a seguir hablando y esta semana vamos a dar un vistazo, yo creo que bastante rápido, a un informe que se ha publicado pues hace un par de días y que la verdad es que ha llamado mucho mi atención y creo que merece la pena, ¿no? que lo comentemos. Se trata del informe de sostenibilidad que acaba de publicar ARCEP, el regulador francés, el regulador de la industria telco, de la industria digital y de algunas industrias más, ¿no? Como he descubierto pues hace un rato también de la industria de la distribución de prensa, ¿no? En Francia. En cualquier caso, como sabéis, ARCEP es uno de los reguladores más importantes en este campo, en el mundo, en mi opinión, junto con Ofcom. Bueno, de hecho, yo creo que ARCEP tiene una posición más innovadora y ofrece eh, en algunos aspectos información de más alcance, y este para mí es un claro ejemplo, ¿no? Es un informe que se acaba de publicar, tiene fecha del 24, pero incluye datos hasta el año 22. Me imagino que el proceso de elaboración y recopilación pues no es sencillo. Incluye datos, como es lógico, pues para Francia, pero yo creo que es muy interesante porque bueno, Francia se parece bastante a España, salvando las distancias, al menos en los mercados telco, y nos da una idea clara, nos puede señalar tendencias, no de lo que está ocurriendo evidentemente en Francia, pero también en este aspecto pues en España y en otros países de Europa. ¿Qué nos enseña? De manera yo creo que bastante clara y sintética para todo el país, y esto yo creo que es una novedad muy importante. Bueno, nos enseña la huella de carbono de la industria digital en los alcances 1 y 2 fundamentalmente, aunque también se menciona el 3 en algún caso, y por supuesto, al tratarse de huella de carbono, pues se mide en toneladas de CO2 equivalente, ¿vale? Veremos ahora que tenemos esos datos y se pueden consultar. Y relacionado fundamentalmente con este alcance 2, aunque evidentemente también impacta al 1, ya hablaremos algún día de todo esto de los alcances y la sostenibilidad. Hoy vamos a mantenerlo breve, si os parece, pues el consumo energético pues de la industria digital, fundamentalmente, vamos a ver cuáles, ¿no? Pero fundamentalmente de las redes de telecomunicaciones. Y este consumo se mide en teravatios hora. Y también tenemos el dato más o menos exacto, ¿no? Y comparativo, ¿no? De los teravatios hora que consume la industria digital en Francia. Y digamos que todos estos indicadores además se dan separando aspectos, desglosando aspectos que son bastante interesantes, ¿no? Lo que para nosotros sería el core del informe, el core de nuestro interés, ¿no? Que es los aspectos relacionados directamente con las redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, pero también se incluye como industria digital los centros de datos, que como sabéis es una infraestructura digital que cobra cada vez mayor relevancia y que está inevitablemente adyacente, por no decir integrada, ¿no? Pues con las propias redes de datos, los terminales móviles, y vamos a ver que esto es muy relevante, y en una novedad, yo creo que es bastante asombrosa, pues también lo que serían los terminales fijos, lo que en la jerga del sector llamamos CPEs, Customer Premise Equipment, ¿no? Los routers, los decodificadores de televisión, los set-top box, en definitiva. Yo creo que mirando estas cifras y entendiendo sus tamaños relativos y cómo se relacionan unas con otras, pues estamos en condiciones, ¿no? De tener una perspectiva más certera de nuestra industria, ¿no? Y de qué quieren decir muchas cosas, ¿no? De las que oímos hablar. Os recomiendo, desde luego, que leáis directamente vosotros el informe. Además, tiene una versión eh, ejecutiva, breve, eh, con bonitos dibujos, ¿no? Que creo que es bastante accesible, ¿no? Y se puede manejar. También está la versión larga, con también dibujos
y algunas páginas más, ¿no? Cerca de 70. Bueno, la primera noticia que nos da ARCEP, y esto, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta y que hay que saber leer, es que el consumo de energía de las redes de telecomunicaciones en Francia en el año 22 aumentó con respecto al 21 y viene aumentando de manera sistemática pues desde el 2017, que es desde el dato en el que se mide. De hecho, aumentó un 7% hasta llegar a los 4,1 teravatios hora, ¿vale? Este aumento de consumo, el propio informe lo reconoce, aunque yo aquí lo voy a simplificar, está asociado al incremento de consumo de la parte de acceso de las redes móviles. Es todavía pronto porque estamos hablando del año 22, pero claramente estamos viendo dos tendencias que se superponen. Por una parte, el despliegue de 5G, que supone el despliegue de nuevos equipos radio radiando en nuevas frecuencias, y eso aumenta el consumo, básicamente, que es lo que reflejan estas cifras, y a la vez el despliegue de FTTH, que lleva aparejado dejar de usar el cobre. Y esto hace que las redes fijas consuman cada vez menos energía, además de manera bastante notable. Lo que sucede es que la reducción del consumo en las redes fijas no es ni de largo comparable al aumento de consumo que supone el despliegue de 5G en las redes móviles. Este incremento del 7%, como os decía, se lleva bastante mal con el incremento total de consumo de energía eléctrica del país, que en el 22, como decíamos, fue de un menos 4%, es decir, se redujo el consumo de electricidad en Francia en un 4%. Y sin embargo, las redes de telecomunicaciones aumentaron su consumo un 7%. Parece que es urgente, parece que hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Y es, desde luego, apagar y, por lo tanto, evitar el consumo asociado, ¿no?, de una serie de redes obsoletas, ¿no?, que, bueno, pues que tenemos, no obsoletas, pero tal vez redundantes, ¿no?, que tenemos ONER en este momento. Pues desde luego 2G, 3G, muy pronto, hablando en términos evolutivos, quiero decir, muy pronto, pues la de 4G y, por supuesto, el cobre y también el HFC, ¿no? Son claros ejemplos de cosas de las que debemos prescindir, ¿no?, si queremos controlar pues el consumo eléctrico, ¿no?, de las redes de telecomunicaciones. Ahora bien, y mantengamos esto en perspectiva, y teniendo en cuenta que efectivamente la ambición de la industria, tanto por el impacto de la sostenibilidad como por su propio beneficio, debe ser reducir el consumo eléctrico. 4,1 teravatios hora son menos del 1% del consumo energético de Francia. Es decir, estamos hablando del redondeo. Las redes de telecomunicaciones de Francia consumen menos del 1% de la electricidad que se consume en Francia. Estamos hablando claramente de una conversación que no habría que tener. Es decir, la industria digital tiene un impacto real en el consumo de electricidad, que es en este momento, y a pesar del crecimiento, pues prácticamente imperceptible si se compara, bueno, pues con los lugares donde efectivamente se gasta la electricidad y la energía. Entonces, la pregunta que hay que hacerse realmente, y no pararé de insistir en esto, y yo creo que es importante, y aquí me gustaría oír vuestra opinión, es cuánto de ese 4% de reducción puede, de una manera u otra, relacionarse, ¿no?, con la presencia, con la existencia, ¿no?, de la industria digital, ¿no? Cómo efectivamente esa industria digital, cómo las redes de telecomunicaciones están efectivamente actuando como palanca para reducir, ahora sí, de manera notable, ¿no?, y esperemos que cada vez más, el consumo de electricidad, ¿no?, pues de nuestra sociedad, ¿no?, de unos países. En este caso, insisto, es un informe de ARCEP, estamos hablando de Francia. Este entorno de crecimiento de la energía, de consumo de energía eléctrica, nos lleva a una situación en la que el impacto de la huella de carbono de toda la industria digital, medida en toneladas equivalentes de CO2, pues es más o menos estable, entre 1
y 1,1 millones de toneladas métricas equivalentes, ¿no? Es decir, pues ha bajado en algunos sitios, ha subido en otros y el impacto pues es similar, ¿no? De hecho, la noticia aquí, el dato más relevante, ¿no? El que quería compartiros es que de todo ese impacto, digamos de 1.454.000, ¿vale? Es decir, casi medio millón, pues están asociadas a la fabricación de terminales móviles. No al uso, sino fundamentalmente a la fabricación, no a la huella de carbono que supone pues construir tantísimos ordenadores de bolsillo, tantas máquinas fabulosas, ¿no? Tantos rectángulos de vidrio que son una ventana a todo el universo, ¿no? Que, bueno, efectivamente generan una huella de carbono muy importante, siempre en perspectiva, ¿eh? Es decir, mm, casi el 40%, casi el 50% en realidad de la huella de carbono de la industria digital está asociada a la fabricación de terminales. Esta huella está bajando, este impacto está bajando por dos motivos, porque las técnicas de fabricación pues son mejores y por lo tanto pues producen menos huella de carbono y porque se venden menos terminales, al menos en Francia. Bueno, este es un hecho que también ocurre en España y prácticamente en todos los mercados maduros, en todo el mundo occidental, aunque los terminales que se venden, y luego el informe se extiende muchísimo, en una disquisición bastante larga acerca de eso, pues tienen mayores pantallas y probablemente tengan una huella de carbono mayor. En cualquier caso, ya os digo, el total se mantiene más o menos estable, no se reduce. Ahora bien, cojamos de nuevo perspectiva. Esta huella de carbono de 1 millón de toneladas métricas equivalentes es, bueno, muy similar, de hecho, pues es la equivalente, el propio informe lo dice, a la que producen 115.000 franceses, es decir, una ciudad de tamaño medio. 115.000 franceses frente a una población de 68 millones es el 0,17%, es decir, menos del 0,5, bastante menos del 0,5. Es decir, de nuevo, mantengamos siempre esto en perspectiva, debemos aspirar a reducir la huella de carbono de la industria, pero debemos ser conscientes de que el impacto de esta industria debe ser reducir la huella de carbono global, no tanto reducir la suya propia, porque como os digo, pues es muy poco relevante, ¿no? También relacionado con este impacto de que el mayor impacto de la industria sea precisamente la construcción de los terminales, nos lleva, ¿no?, a que la medida clave, ¿no?, que tenemos que desarrollar como industria, pues es mejorar las políticas de reciclado y de puesta a nuevo, de refurbishment de los terminales. En Francia, de hecho, ya un 25% de los terminales que se vendieron, insisto, en el año 2022, eran ya refurbis, es decir, es un mercado que existe y es activo, es decir, no hay que inventarlo. Hay grandes posibilidades de seguir construyendo sobre eso. Lo que sucede, y esto también es algo que necesitamos entender y reflexionar, es que de los terminales nuevos que vendieron los operadores, que es un canal todavía bastante relevante, pues prácticamente el 25% en el caso de Francia, solo el 4% de esos terminales que vendieron los operadores eran refurbishes, mientras que en el resto de la industria, en lo que se vendía en canales alternativos, era ese 25%, ¿no?, de terminales nuevos que os mencionaba. Estamos hablando de que en Francia se vendieron aproximadamente 20 millones de terminales en el año 22, es decir, aproximadamente 5 millones de terminales eran refurbis. Bien, pues los operadores, los 4 operadores principales, que son los que han respondido a este informe, recogieron alrededor de 1,5 millones, 1.440.000 terminales. Es decir, hay mucho por hacer. Aquí, digamos que hay una clara oportunidad, ¿no?, pues para la industria, para recibir su posición, que insisto, es una posición que va ocupando, ¿no? Y ahora vamos a ver con más detalle, pero
quiero que os quedéis con esta idea, ¿no? El principal impacto está asociado a los terminales, las políticas de reciclaje de los terminales son muy importantes y requieren un liderazgo muy serio, ¿no? Que debería ser tomado pues, por los principales jugadores de la industria, ¿no? O al menos es una manera de verlo. Y ahora, otra de las revelaciones que para mí esenciales de este informe, y es realmente el hecho que me haya decidido, ¿no?, a querer compartirlo con vosotros, pues de manera, de manera tan rápida, es que los equipos en casa de clientes, los CPEs, los terminales fijos, en realidad, pues el router de internet de tu casa, la OLT, no, digamos que el terminal de tu casa de la fibra, los repetidores wifi. Bien, esos equipos que tienes en tu casa, el set-top box para la televisión, bueno, pues esos equipos que tienes en tu casa con un determinado mix consumieron durante el año 22, estima este informe, 3,3 teravatios hora. ¿Vale? Esto es prácticamente por 4 el consumo de las redes fijas, que ha bajado mucho, pero bueno, es que ya os digo, los equipos que se conectan, los terminales, los equipos que están en casa de los clientes, casi cuadruplican el consumo, que es de 0,8 teravatios hora. Y está muy cerca del total de todo lo que gastan las redes de telecomunicaciones, que recordad, eran 4,1 teravatios hora. Y además, este consumo, que como veis, pues es para la industria muy relevante, uno de los más relevantes, ¿no? Se hace con un patrón que está bien verlo por escrito y verlo por primera vez, pero que todos sabemos que ocurre en realidad, y es que el gasto energético es muy poco dependiente, en la práctica realmente prácticamente independiente, ¿no?, del tráfico de datos. Es decir, todos estos aparatos, el router de tu casa, gastan prácticamente lo mismo. De hecho, el informe estima que la variación es de un 2%, independientemente de si estás o no cursando tráfico, ¿no? Entonces, esta es otra idea súper potente. Es decir, tenemos una zona de gasto energético que hasta ahora pues estaba oculta, que aparece delante de nosotros y resulta ser muy importante, y además es prácticamente independiente del tráfico. Es algo, ¿sabes?, que se tiene que optimizar, pero se tiene que optimizar de otra manera. El informe no intenta siquiera, y creo que tendrá buenos motivos para hacerlo, hacer un razonamiento similar pues para lo que sean los terminales móviles, donde pues con toda probabilidad estamos hablando de otras cifras de muchísimo mayor volumen. Pero ¿cómo saber para qué se usa un terminal móvil, ¿no? Y cuál es, digamos, qué parte de ese consumo deberías imputar, ¿no?, a estas cuentas. Pues bueno, pues me imagino que será una pesadilla metodológica, ¿no? Por ejemplo, cuando uso la linterna, ¿cuenta o no cuenta? Bien, entendedme, ¿no? Esa clase de cosas, ¿vale? Entonces, pensad que de repente tenemos evidencia, ¿no?, de que la mayor parte del impacto en el energético y en huella de carbono en la industria no está en las redes, sino que está en los alrededores, en todo tipo de terminales. En este caso, y dado que el mercado de CPEs, el mercado de routers, pues no es ni mucho menos el mercado de terminales móviles, pues el papel de los operadores recogiendo y reciclando y poniendo a nuevo, ¿no?, pues estos equipos, pues es muy importante. Y de hecho, en el 2022, pues el informe indica que se pusieron a nuevo 7,5, 7,42 millones de CPs, ¿no?, que es una cantidad muy, 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 muy relevante. Aunque algunos menos, de hecho bastante menos, ¿no?, que el año 2021, ¿no? Es una magnitud que hay que seguir, ¿no? Aquí las acciones que parece que deberíamos tomar, y el informe se extiende de nuevo también bastante en ello, es gestionar, efectivamente, ¿no?, mediante reciclaje también, pero la renovación del parque, ¿no? Porque los nuevos terminales, los nuevos CPEs son bastante más eficientes también en el uso de la energía eléctrica, ¿no?, de manera bastante notable. Entonces, bueno, se trata de encontrar ese equilibrio, ¿no?,
entre impacto por la producción y reducción de consumo asociado pues, a las mejores técnicas. Pero desde luego, de nuevo, requiere liderazgo y requiere acción. Esto es lo que se refiere, digamos que al negocio core, ¿no? de la industria digital, las redes y sus terminales, ¿no? Pero el informe también cubre, y yo creo que de manera bastante notable, porque da unos cuantos datos, pero son datos de una claridad, pues asombrosa, ¿no? Él, digamos, lo que sería el impacto de los data centers, ¿no? Los centros de proceso de datos, como se conocen en español. Y esta infraestructura digital, como ya os digo, adyacente a la red de telecomunicaciones, que está muy en boga en este momento, pues también lo está en Francia. Y de hecho, París es ya uno de los principales hubs europeos, ¿no? En cuanto a la instalación de data centers. La potencia instalada en París, pues es varios órdenes de magnitud. Otro día hablaremos de ella, ¿no? Pues a la que es instalada en toda España y, por supuesto, en Madrid y Barcelona juntos, ¿no? Incluso el informe pues incluye un mapa, ¿no? Que es bastante descriptivo, ¿no? Y que efectivamente indica que hay ese tipo de infraestructura pues por todo el país o casi todo, ¿no? Pero que está todo, pues la inmensa mayoría pues está alojado pues en la región vecina a París, ¿no? En estas condiciones de crecimiento, la huella de carbono, el consumo eléctrico, pues crece notablemente, ¿no? Pues crece un 15% hasta los 2,1 teravatios hora. Pero, de nuevo, cojamos perspectiva, 2,1 teravatios es menos que los 3,3 teravatios que gastan los terminales fijos, ¿no? Es decir, estamos hablando de un impacto en el consumo total de la electricidad de Francia, del país que estamos estudiando, de menos del 0,5%. Es decir, es de nuevo, una vez más, el redondeo, ¿no? Digamos que prácticamente desde este punto de vista agregado, no desde un punto de vista local, que eso es diferente, pues vamos, pues una anécdota, ¿no? El consumo de la industria digital. De nuevo, el informe se extiende en calcular esto, ve cómo efectivamente lo que se llama PUE, la relación entre la energía que se usa efectivamente en cómputo y la que se usa en mantener frío el data center, básicamente, pues es cada vez mejor, más cercana a uno, con tanto cuando tenemos instalaciones más modernas como cuando tenemos instalaciones más grandes, ¿no? Y eso, desde luego, parece marcar un camino, ¿no? Hacia instalaciones modernas e instalaciones grandes, que, bueno, evidentemente hay que balancear con otras muchas tendencias, ¿no? Otro aspecto relevante, sobre todo, pues, en España, no tanto en Francia, pero sí en España, y también sabéis que, muy dado a la polémica, es el consumo de agua que hacen los data centers, ¿no? Asociados básicamente a la refrigeración, como decíamos, ¿no? Al uso eficiente, ¿no? Pues para mantener, digamos que la temperatura en condiciones óptimas para el proceso de datos. Ha crecido de hecho un 20% hasta llegar a los 482.000 metros cúbicos, ¿vale? Es un 20% con respecto al 21, es decir, ha crecido mucho, crece incluso más que el consumo de energía. De nuevo, el incremento pues, está asociado al incremento, ¿no? del número de data centers, al número de incremento de la planta, de la superficie de cómputo, pero el informe nos ofrece de nuevo una referencia que yo creo que es válida. Estos 482.000 metros cúbicos corresponden al consumo de agua de 90.000 personas, de 90.000 franceses, es decir, un 0,13% de la población de Francia. De nuevo, manteniéndonos en perspectiva, ¿no? Pues estamos en el redondeo. Insisto, de manera agregada. Otra cosa es, bueno, la ubicación de un gran data center o en un punto concreto, ¿no? Eso es otra cuestión, tanto para la energía eléctrica como pues para el suministro de agua asociado a la refrigeración. Recordad en este punto, yo creo que es relevante y por eso he hecho un zoom aquí, que uno de los objetivos del reciente Ministerio de Transformación Digital, reciente aquí en España, es la generación de una legislación específica, de una ley,
pues para regular los data centers, incluyendo de manera implícita pues estos aspectos de sostenibilidad. Bueno, es importante y es algo a tener en cuenta, pero bueno, tenemos que tener esto en perspectiva, es decir, la capacidad instalada que hay ahora mismo en Francia es varios órdenes de magnitud superior a la que hay en España. Y bueno, España tiene la oportunidad de llegar hasta ese nivel. Básicamente es eso lo que pretende la industria, ¿no? Y bueno, pues estos son los impactos, insisto, de manera agregada, ¿no? Pues que está teniendo este tipo de infraestructura en, digamos que, en estas partes esenciales, ¿no? De la sostenibilidad, tanto el consumo eléctrico, también podéis ver datos eh, del, 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 impacto en la huella de carbono, que es, bueno, pues es el menor de todos los que hemos identificado hoy en este, digamos que en este informe, y por supuesto en el consumo de agua. Así que, en resumen, si queréis que os deje 4 o 5 ideas encima de la mesa, y quizá hoy me extienda un poco más porque el tema me apasiona y el informe me apasiona. De hecho, una de las ideas claves que os quería dejar es ¿por qué solo tenemos un informe como este para Francia? ¿Por qué no lo tenemos para España? ¿Por qué no para toda la Unión, ¿no? Bueno, pues espero que alguien que pueda resolverlo, ¿no? nos responda, ¿no? Porque es este el caso. Insisto, el informe para mí es una primicia y por eso he querido compartirlo con vosotros, pues, de manera tan rápida. En primer lugar, la primera idea que quería compartir con vosotros es que como industria, una industria responsable dentro de su sociedad, ¿no? Pues es necesario realizar todos los esfuerzos posibles para minimizar el impacto en la sostenibilidad pues, de esta industria, ¿no? Tanto en huella de carbono como en consumo de energía. Y aunque se están haciendo muchos progresos, lo cierto es que el impacto agregado de la industria, fundamentalmente asociado al crecimiento de la infraestructura, pues o bien se mantiene estable o bien en el caso del consumo eléctrico aumentan, ¿no? Ya os digo, son datos para Francia, pero esto casi con seguridad pues está pasando en toda la Unión Europea. Es decir, eso es lo primero. Tenemos que mantener esto bajo control y tenemos que tomar las medidas que sean necesarias para hacer. Pero no perdamos de vista que los principales aspectos de largo están en lugares no obvios, ¿sabes? En palancas que no son tan fáciles de accionar o en las que, digamos que la industria no tiene tanta posibilidad, ¿no? de apoyarse. Está en la fabricación y comercialización de terminales móviles, el principal impacto de lo que se refiere a huella de carbono, y en el consumo eléctrico de los terminales fijos, de los CPE, ¿no? Los equipos, los routers, los equipos que están en casa de los clientes. Ambos impactos, además, son prácticamente independientes del tráfico que cursa en las redes. Así que las políticas deben concentrarse precisamente ahí, no en tratar de monetizar el tráfico o de asociar impactos por consumo de tráfico, que como vemos no son especialmente relevantes y deberíamos tener más datos y más información sobre el impacto, digamos que en la propia red, pero insisto, va a ir por aquí, ¿no? Entonces, las políticas deberían concentrarse en la optimización de terminales y en su reciclado. En general, y esto lo he repetido varias veces, ¿no? El impacto de la industria digital de manera agregada, insisto, es bajo. Para cualquier magnitud que estamos midiendo, estamos por debajo del 1%. Así que su real aportación a la sociedad no es tanto conseguir, bueno, pues mantenerse en ese 1%, que también, sino conseguir que, digamos que otras industrias relevantes, otros aspectos de la vida social que sí tienen un aspecto claro, tanto en un impacto mayor, tanto en huella de carbono como en consumo eléctrico, se transformen y ahí sí consigamos pues ahorros notables, ¿no? Que nos permitan efectivamente mejorar como sociedad, que es de lo que se trata. En este momento, la industria, los operadores fundamentalmente, se concentran en reducir la factura eléctrica y eso está bien y es importante. De hecho, además,
Para un operador móvil típico, la factura eléctrica es su segunda partida de OPEX. Digamos que es mucho dinero y es muy importante. Pero los operadores, la industria en general, deberían adoptar un papel, en mi opinión, que fuera más allá, ¿no? Que les permitiese liderar pues allá donde está el impacto mayoritario, porque es el que acabamos de denunciar, las políticas de reciclado de terminales y el impacto en otras industrias. Porque si no, y permitidme esta reflexión, si no, pues ocurrirá pues como lo que le estaba pasando a los operadores españoles en este fin de semana, ¿no? Esta semana de pasión, con la opereta de Telegram, en el que los operadores parece que están obligados de alguna manera pues a impedir el acceso por la petición de un juez a Telegram, en lo que es, bueno, pues es una tarea una tarea, bueno, pues propia de un osco gendarme más que de un líder en el valor social, ¿no? Bueno, pues yo creo que deberíamos aprender y evitar en lo posible, ¿no? Pues ese papel, insisto, de osco gendarme, ¿no? Bueno, pues ya que existe esa oportunidad, ¿no? Y esto es todo lo que os quería comentar hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos hablamos.